si no, se fragmenta en pedazos. Entonces, así es más eficiente, es como funciona. Y lo que hace esta capa de transporte es que cuando esos pedazos se envían, no llegan en orden. Puede ser que primero llegue el segmento 3, luego el segmento 1, luego el 10, luego el 5 y así. Entonces, esta capa de transporte se encarga de ordenar esos paquetes y decir cuál va primero, cuál va después, para volver a armar pues los datos y que se unan y ya una vez los datos son unidos, pues ya se tienen los datos originales. También se encarga de proveer confiabilidad aquí en esta capa. Cuando los datos o los segmentos no se envían correctamente, insiste en volverse a enviar hasta que sean recibidos por el receptor y pues ya se logre enviar cada uno de esos segmentos. Si hay errores, esta capa resuelve ese tipo de errores de transporte. Y bueno, su nombre lo dice, cada capa tiene un nombre adecuado. Aquí esta capa se encarga de transportar los segmentos, controlar el flujo, corregir los errores de transporte, como les decía, si un paquete no llegó, pues lo que hace es volverlo a enviar. Y es orientado a conexión, es decir, que tiene que haber una conexión síncrona entre dos PCs para que puedan transportarse sus datos. Otra capa es la capa de sesión, que es la capa 5. Esta define toda la parte de las sesiones. Es como cuando ustedes abren su correo electrónico, tienen que abrir una sesión, ahí les pide su correo, contraseña. Aquí pues no pide esos datos, pero se tiene que establecer una conexión, una sesión. Se tiene que abrir una sesión para que se puedan transportar los datos. Si no hay sesión, no se pueden transmitir. Y aquí, bueno, se cabe mencionar que en las redes siempre hay caídas en ciertos instantes, entonces no todo el tiempo están conectadas. O sea, estas capas lo que hacen es volver a conectar, abrir la conexión entre dos PCs, porque no todo el tiempo están conectadas. Hay lapsos en los que se pierde la conexión, pero esta capa es la que se encarga de abrir esas sesiones. Entonces, es una capa también muy importante para abrir la conexión. Muchachos, aquí cabe mencionar que las redes, como les decía, este tipo de redes que no es para internet, sino para una LAN, por ejemplo, estas son las capas que se sigue todo este proceso. En realidad, nosotros como usuarios finales de una red no vemos todo eso, está oculto. De hecho, toda esta parte está oculta, pero es lo que está sucediendo detrás. Cuando ustedes envían algún archivo entre dos PCs en una LAN, pues realmente esto es lo que está sucediendo. Se está pasando por cada una de estas capas modelo OSI. ¿Sí? No lo vemos porque pues ya eso lo hacen automático. Las redes actuales son muy rápidas, ya evolucionaron por muchas cuestiones, pero todas estas capas, es el proceso que se sigue para enviar datos en una red, ¿sí? Es un proceso largo que, como les digo, ya actualmente lo hace muy, muy rápido. No, ni siquiera alcanzamos a ver que hay errores, pero ahí están cada capa operando y haciendo su función para que pues se logren enviar los datos y de forma muy rápida, ¿sí? Pero esto hay detrás. Otra de las capas es la capa de presentación. En esta se define el formato. Básicamente lo que se hace es que cuando se tiene un archivo, por ejemplo, de video, MPG, por ejemplo, lo que se hace es quitarle el formato de video y te convierte tu archivo de ese formato a ASCII. Todos conocemos el código ASCII. Entonces, ese video es convertido a ASCII, a codificación, ¿no? A números. Entonces, aquí ya no lleva el formato, aquí se le borra el formato, pero tu archivo sigue teniendo el mismo contenido de video, por ejemplo, o de audio, según lo que se esté enviando, pero ya no está en ese formato, sino que está en ASCII. Entonces, esto es lo que hace la capa de presentación, quitarle el formato o viceversa, cuando
llegue al destino, llega en código ASCII el video, y si lo quieres convertir a ya video, pues lo convierte de ASCII a MPEG o al formato correspondiente. Realmente, muchachos, lo que viaja en una red no es el archivo original, sino que lo que viajan son bits. Entonces, pues por eso es que estos videos se convierten a ASCII y posteriormente se convierten en la codificación binaria, que son bits. Y al final lo que va en los cables son ceros y unos. Y tu archivo, pues pasa por cada una de esas capas y en esta capa ya es donde se le da el formato, pero realmente lo que está viajando son los bits. Sí, muchachos, aquí ya se le da el formato y ahora sí el usuario ya puede, mediante la capa de aplicación, que es la capa 7, visualizar esos datos que fueron compartidos a través de una aplicación. Eso es lo que hace esta capa 7. Entonces aquí se utilizan, es la interfaz de usuario entre el usuario y el equipo de cómputo. Entonces, para que ustedes puedan enviar datos a través de una red, pues lo que tienen que hacer es abrir una aplicación y puede ser, por ejemplo, si están compartiendo un archivo, sería el explorador de Windows, abrirían la parte de archivos compartidos, medios compartidos, y ahí la aplicación entonces es el explorador de Windows, ¿sí? O alguna otra aplicación para el envío de archivos que estén manejando. Entonces, aquí es a nivel de aplicación. Hay algunos dispositivos que operan en cada una de las capas. Y recuerden, las capas de medios, que es la capa 1, 2 y 3, es donde tenemos dispositivos que hacen ciertas tareas. En las demás capas no podemos meterle la mano, eso ya lo hace en automático la red. Aquí ya no hay dispositivos, nada más en las capas de medios, que es de la 1 a la 3. Ahí sí hay dispositivos que se encargan de hacer esas tareas. En la capa 1, ¿quién opera? Vean, tenemos un hub y un repetidor en la capa física. Un hub, hub o concentrador, ustedes lo tienen en Cisco Packet Tracer, ahí pueden corroborarlo. Este es un ejemplo de una marca. Y este hub lo que hace es que si ustedes conectan 3 computadoras o 10 computadoras a este hub, similar a un switch, recuerden que ustedes ya hicieron la actividad de la topología estrella y colocaban un switch al centro y varias PCs. Entonces, aquí este hub también nos sirve para hacer una topología estrella, también es un concentrador central y las computadoras se conectan a él. Pero la diferencia entre un hub y un switch es que en el hub, cuando una PC quiere enviar, por ejemplo, la PC1 quiere enviar datos a la PC10, lo que hace este hub es mandar el mensaje a todos los equipos que estén conectados a él. Y eso hace que la red no sea eficiente porque le satura la red porque le está enviando el mensaje a todos, aunque no sea para los demás equipos, porque si la PC1 le envía datos a la PC10, ya todos se enteraron, ya se saturó la red y al único que le corresponde es a la PC10. Pero este hub no tiene forma de saber cómo dirigir el dato hacia un destino. Así funcionan todos los hubs. La diferencia con un switch es que el switch, ahorita lo vamos a ver, opera en la capa de enlace de datos. Aquí está el switch en la capa 2. Y en la capa de enlace de datos ya se tiene la MAC del equipo y mediante la MAC ya, ya sabe identificar al destinatario. Entonces, si la PC1 quiere enviar datos a la PC10, mediante la MAC el switch identifica el destinatario y únicamente se lo manda a él, ya no se lo manda a todos. Esa es la diferencia entre un hub y un switch. Por eso es que aquí el hub opera en capa física, porque únicamente reenvía señales a nivel físico, que son los bits. Y un repetidor, pueden buscar ahí más información de un repetidor. En Cisco Packet Tracer vienen los repetidores también. Y lo que hace es que cuando una red o cuando dos redes quieren comunicarse y están a una distancia larga,
larga, más de 100 metros, ya con un cable no es suficiente, se pierde la señal, se atenúa. Entonces, mediante un repetidor, repiten la señal y lo que hacen es intensificar esa señal que se envía y pues ya pueda ser recibida. Entonces, es otro dispositivo. Y pues opera a nivel de capa física, esos dos. En la capa de enlace de datos tenemos 3 dispositivos que operan en esa capa. Lo que es la NIC, recuerdan la semana pasada vimos la tarjeta de red. La tarjeta de red no opera en la capa física, sino en la capa de enlace de datos. Eso es muy importante. Porque aquí a lo mejor alguien pensaría que como tiene entradas de Ethernet, opera en capa física, pero no, lo que opera en capa física son los cables. Pero aquí la tarjeta es más inteligente y no opera en capa física, sino en enlace de datos. Maneja la MAC, address y demás. Un switch, como los que ya vieron en Cisco Packet Tracer, también operan en esta capa porque manejan la MAC address de los equipos para identificarlos. Y puentes, estos nos sirven para puentear redes. Este dispositivo también opera en esta capa. Y en la capa 3 opera un router. Y este es un dibujo de un router. Recuerden que en Chiapa tenemos equipo Cisco. Ya cuando tengamos la oportunidad de regresar, pueden usar este equipo Cisco de redes. Y este router nos sirve para hacer redes WAN y opera en la capa 3, el router. Este se encarga de encaminar los datos, de buscar las rutas que debe seguir la red para llegar hacia una red destino. Normalmente se usa en redes WAN, ¿ok? Entonces, y este dispositivo, acuérdense, el router opera en capa de red. Apréndanselo, muchachos, porque ahorita al final les voy a hacer un cuestionario, cuenta como su participación, y pues vamos a ver cuántas buenas y cuántas malas van a tener. ¿Sí, muchachos? Entonces, apréndanselo porque esto viene en su cuestionario. Las otras capas ya no. Recuerden que los únicos que tienen dispositivos, porque son capas de medios, son las 3 primeras. En las otras ya no hay dispositivos, ya ahí ya no, nada más se queda hasta la capa 3. Bueno, ahora vamos a ver lo que se llama PDU. Y les digo, ahorita con el video que van a ver les va a quedar mucho más claro. Aquí vamos a tener, por ejemplo, 2 computadoras, la computadora 1 y la computadora 2, que quiere enviarle, este es el emisor, este es el receptor, y tenemos las 7 capas del modelo. Recuerden que este es el número que tiene cada capa, o sea, no vayan a pensar que la capa de aplicación es la 1, no, es la 7. Es la 7, aunque empiece de arriba hacia abajo, pero esta es la capa 7. Entonces, si la computadora 1 quiere enviar datos a la computadora 2, vamos a ver qué pasa con esos datos. En la capa de aplicación, recuerden que esta se encarga de la interfaz entre el usuario y la computadora mediante una aplicación para abrir, para conectarse o para enviar datos a través de una red. Entonces aquí lo que se tienen son datos, es decir, si tú quieres enviar un video, un archivo de texto, una hoja de cálculo, lo que sea, una imagen, todo eso son datos que se almacenan en la computadora. Posteriormente pasa a la capa de presentación, ya vimos que la capa de presentación le quita el formato y lo convierte a ASCII. Entonces, de aquí siguen siendo datos lo que tiene aquí. Después pasa a la capa de sesión para abrir la sesión, establecer conexión, y aquí siguen siendo datos, o sea, el archivo en ASCII, pero siguen siendo datos. Y es el archivo completo aquí. Posteriormente pasa la